Buenas noches, le vengo a hacer la review del ¿cómo se llama este? El crossover Booster BC72. En principio es un crossover de tres canales, vamos a ser sinceros. Dice 8 canales, pero en realidad únicamente tiene corte en 3, porque uno de los canales es flat para conectar a otro amplificador o inclusive otro auto. Eh, lo interesante es que se ve que están sabiendo lo de la gente de Booster y ponen como Yaska y como DVD Drag Stream SPL, perdón. ¿Cómo se llama este? Y la verdad, el packaging viene muy bien confeccionado, vamos a ser sinceros. La calidad del cartón es muy buena. Y acá dice más o menos cuáles son lo que tienen. Crossover de 4 vías, salida de 8 canales, 4 canales estéreo, entrada única o dupla, paso filtro HPF ajustable, con fase para elegir fase, filtro pasabanda, control de ganancia, subwoofer con filtro, estéreo mono, cambio de fase, tiene la posibilidad ¿cómo se llama este? Tiene energía independiente y tiene una respuesta de frecuencia de 20 Hz a 30 Hz. Tiene un corte de 12 decibeles por octava declarado, que sea real no lo creo. Tiene una salida auxiliar preamplificada para RCA, se apaga con remoto, tiene indicadores de energía y bueno, y dicen las dimensiones. La verdad que el producto está muy bien embalado, es más, podemos ver que fíjense que no hace ningún ruido de movimiento interno, así que este producto vino muy bien embalado, fíjense, nada, ni un ruido a nada raro. Y vamos a empezar a desarmarlo. Este sería el unboxing del. Nos encontramos con adentro otro packaging, que es una caja de cartón. Vamos a sacarla. Y encontramos con una caja de cartón que esta vez no tiene marca. Y acá está la parte abierta. Y acá encontramos. Este es el crossover en cuestión. Vamos a sacar el crossover. Aquí tenemos el crossover. Viene con un plástico opaco. Podríamos mejorar en ese sentido y ponerle un plástico transparente, así como esto. Los tornillos para montarlo en una pared y el manual de usuario. Con la escritura de ¿cómo se llama este? De garantía. Y acá está la dirección de donde está el shopping que da la asistencia técnica y quién es el dueño, que el dueño está en Brasil, pero el departamento de asistencia técnica está en Paraguay. Bien, vamos a sacar el plástico. Y acá podemos encontrar nuestro crossover. Algo que me gusta es que, aunque es bastante básico el crossover, no por eso va a ser ineficiente, al contrario, es muy buen crossover. Tiene una apariencia bastante, digamos, entre rozando una mezcla de casero con con un poco de común, o sea, no es un crossover como para darlo en exposición, pero sí es muy eficiente y tiene cosas muy lindas. Por ejemplo, los terminales. Terminales están enchapados en oro, son doraditos, al igual que los RCA. Vamos a sacar uno. Todos vienen cubiertos los RCA. Y fíjense, la calidad del RCA es impresionante. Viene doradito, como todos. Así que en ese aspecto tiene una muy buena calidad. Ahora bien, ahora vamos a ver qué es lo que tiene. Para empezar, tiene dos tipos de entrada.
una entrada de subwoofer y una entrada frontal. Si nosotros vamos a usar la entrada de subwoofer, sí o sí tenemos que colocar un RCA acá. Si nosotros no queremos usar el subwoofer, es decir, usar únicamente la parte de low pass, lo colocamos en este sector. Como podemos ver, los RCA se alinean en forma vertical por cada uno de los canales. Y es de muy fácil lectura, así que es muy difícil errarle en este sistema. No tiene o sea, este sistema no me gusta mucho por el hecho de que los cables, cuando los insertas, uno tiene que ir encima del otro y por ahí se pueden dañar. Pero pequeños detallecitos que generalmente todos los crossovers vienen con ese sistema. Hay pocos crossovers como por ejemplo el crossover, ¿cómo se llama este? Stepson, el booster digital. Todos esos son los únicos que tienen ese sistema de anclaje de RCA. Ahora bien, vamos a analizar primero el subwoofer. El subwoofer tiene, para empezar, un control de ganancia, una ganancia extra al basswood que se maneja desde el 0 decibeles hasta los 10 decibeles de ganancia en 40 Hz. Esto particularmente me gusta porque la gente que tiene, por ejemplo, amplificadores Taramps o amplificadores Stepson, que como se llama que todos sabemos que son muy pobres en frecuencias subgraves, casi subsónicas, porque el 40 Hz es casi inaudible, le va a ser muy útil porque con esto le damos una ganancia extra a la señal que viene por el RCA y podemos compensar un poco de esa pérdida de ganancia que tienen los amplificadores. Luego tenemos el botón para saber la fase. Si queremos fase negativa, o sea 0%, vamos a tener el botón sin apretar, y si queremos una fase negativa o de 180, lo apretamos al botón. Y algo muy importante es que nosotros podemos bloquear el subwoofer. Con este botón podemos que funcione toda la parte del subwoofer o directamente si tenemos por ejemplo dos RCA acá y acá, funciona la entrada de subwoofer independientemente del frontal. Si nosotros no tenemos dos para RCA, uno para el subwoofer y uno para frontal, únicamente tenemos la entrada del frontal, nosotros apretamos off y automáticamente controlamos el subwoofer solamente con esta entrada. La verdad, esto es fantástico, la verdad, personalmente me gusta por el hecho de que con un solo par de RCA nosotros podemos controlar todo el aparato. Y no contento con eso, sino que también podemos alimentar a otro equipo o inclusive podemos poner un segundo crossover para ampliar más nuestro equipo y generar más cosas. Seguimos con el subwoofer. En el subwoofer, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la parte de low pass. Si nosotros tenemos, ¿cómo se llama el subwoofer apagado, en este momento estamos apagados, directamente vamos a controlar únicamente el low pass. El low pass es muy bueno para lo que es subgraves y parlantes de 15 y de 18. ¿Por qué? Porque estos parlantes más de un 200 Hz ya a gusto personal son parlantes que generalmente se van de frecuencia y en frecuencias altas hasta un 250 hubiese sido ideal que suba de cómo se llama, que la escala tenga, o por lo menos que tenga una octava más, un 300 o un 350 sería lo ideal. Pero bueno, los cortes para el low pass, o sea de las frecuencias que corta de ahí para abajo, lo único que permite son de 200 Hz, 150, 80 y 40. Estos cortes son ideales para subwoofer y vuelvo a insistir, para parlantes de 15 pulgadas. Luego tenemos selector, si queremos estéreo o mono. Este sistema de estéreo mono es muy bueno porque si nosotros tenemos mono, nosotros vamos a tener en la salida del subwoofer, vamos a tener dos salidas RCA amplificadas. ¿Esto qué significa? De que nosotros podemos poner dos amplificadores para pasar graves y los dos van a sonar al mismo tiempo, controlado con la misma fase, y nos va a servir mucho este sistema. Lo único que no cuenta este crossover es con un high pass en el subwoofer. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a pasar en graves, vamos a pasar de 200 Hz a 20 Hz, que es lo mínimo que podemos hacer.
Y esto por ahí es un poco contraproducente, aunque la mayoría de los crossover, ¿cómo se llama este? De los estéreos tienen un corte HPF que es variable, así que en ese sentido, si nosotros tenemos un estéreo, aunque sea de la línea más baja, nosotros tenemos la posibilidad de cortar el HPF del subwoofer. Pero para hacer un crossover es un pequeño detallecito que le falta. Igual, esto es un crossover de una línea media, que, vamos a ser honestos, vale muy poco dinero. Controlamos, si tenemos, ¿cómo se llama este? Prendido el subwoofer, como ahora está en este momento, nosotros controlamos la ganancia de la salida del subwoofer por esta perilla. Si nosotros tenemos apagada, vamos a controlar la ganancia por esta perilla. Ahora vamos a pasar a los rangos medios. Este rango medio sí tiene la posibilidad de tener dos clases de controles. Un high pass y un low pass. El high pass es ideal para los equipos pancadados. ¿Por qué? Porque tienen las tres frecuencias más básicas de high pass que pueden usar en un pancadado, que son el 100 Hz, que ese es algo muy necesario para un sistema pancadado, 150 Hz para hacer directamente rachas, y 200 Hz si nosotros queremos competir en sonido. La verdad, los cortes para pancadado son excelentes. Y lo bueno es que tiene la posibilidad para que el low pass sea flat, es decir, que pase toda la frecuencia desde los 100 Hz para arriba, o podemos limitar la respuesta en frecuencia a 500, a 5000 Hz, perdón, 3500 Hz y 2500 Hz. La verdad, para medios graves y parlantes pancadados, estos cortes son ideales, porque nosotros podemos controlar, e inclusive también podemos controlarlo porque tiene un formato flat, es decir, que nosotros podemos pasar desde 20 Hz hasta 2500, buscando con a lo mejor con el estéreo, cortarlo con otro high pass. La verdad es que las posibilidades son muy infinitas. Vamos a verlo después, vamos a mirar con otro tipo de sistema, pero por lo menos para lo que es trío y para pancadao, estos cortes son muy buenos. Lo único que este canal no tiene posibilidad para controlar fase como lo hace con el subwoofer, y solamente ni tampoco tiene bass boost porque son medios graves. Así que tener una ganancia extra en los 40 Hz me parece bastante tonto. Y lo único que contamos es con un level mínimo y un level máximo. Y ahora vamos a pasar en el último canal, que es el de los altos. Este canal es ideal para no quemar los drivers. ¿Por qué le digo para no quemar los drivers? Porque si bien no va a bajar mucho en frecuencia, por más driver de fenólico que tengamos, un 305, un 405, ¿cómo se llama un HDC 3000 de Inor, que son drivers que bajan hasta 300 Hz de frecuencia, el corte mínimo del 200 del corte alto es de 2500 Hz. ¿Esto qué significa? De que nosotros le podemos dar el máximo, hasta inclusive podemos duplicar la potencia en los drivers y no vamos a tener ningún riesgo de quema. Además, es muy bueno si tenemos drivers de titanio, porque los cortes de los drivers de titanio son muy delicados. Así que por más que digamos que este aparato tenga un corte de 6 o 5 decibeles por octava, significa de que lo mismo el equipo, más que nada en la parte de driver, va a estar totalmente protegido. Y obviamente nosotros de ahí podemos planificar diferentes tipos. Lo mismo si nosotros usamos este crossover para un equipo street. Tenemos un muy buen control del subwoofer, podemos tener un muy buen control de cornetas y un muy buen control de tweeters. O también ustedes inclusive pueden tener un buen control de subwoofer, un buen control de medios graves o componentes, pues ya que por ejemplo podemos poner en el high pass que pase todas las frecuencias, y acá también en el flat para que pase todas las frecuencias, y un muy buen canal para controlar cornetas. O sea, tenemos la infinidad para conectar, es impresionante. O sea, esto tiene si uno lo sabe usar verdaderamente, va a tener un muy buen equipo.
Además, algo que me encanta es que tiene la posibilidad de conexión flat. ¿Esto qué significa? Que si tenemos que conectar otro auto o linkearlo, vamos a tener la misma señal que tenemos en un RCA, vamos a tener una señal amplificada de lo que es el sistema. Es decir, que nosotros, si esto lo conectamos a otro crossover y así a otro crossover y a otro crossover, no vamos a tener la caída de tensión que suele suceder cuando linkeamos los drivers. Ahora voy a pasar a explicar más o menos cómo podríamos utilizar este producto en diferentes usos. Bien, este sería un ejemplo de cómo podemos organizar. Como pueden ver, es mi heladera. Y esto sería cómo podemos utilizar este crossover para armar un trío de 3 vías. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un canal sub con parlantes de 15 o 18, un canal de medios graves que puede ser de 10 o de 12 pulgadas y un canal de drivers que son de titanio, así que no usamos, como se llama los tweeters. Nosotros podemos, primero y principal, si como la frecuencia más o menos de 50 Hz para abajo, nosotros no la vamos a percibir al aire libre, nosotros podemos setear el estéreo con el HPF en unos 50 o 63 Hz. Entonces, ¿qué significa? Que esto ya desde el mismo estéreo nosotros lo vamos a pasar directamente al crossover sin estas frecuencias. Es decir, que los sonidos de 50 o de 63 Hz para abajo no lo vamos a escuchar. Luego pasamos esta información al crossover y del crossover nosotros vamos a tener un canal que va a funcionar de 50 a 200 Hz, muy bien cortados, muy bien controlados por el cono, todo para las frecuencias de subgrave de los parlantes grandes, que justamente es el rango de frecuencia en el que pueden trabajar tranquilamente. Luego nosotros en el canal de medios podemos tener una frecuencia dependiendo si es de 10 o de 12. Si es de 12 conviene cortarlos ¿cómo se llama acá podemos también agregar un 8 pulgadas. Si son de 12 pulgadas, ¿cómo se llama conviene cortar en 100 Hz. Si son de 10 pulgadas, conviene cortar en 150 Hz. Y si son de 8, conviene cortar en 200 Hz. Entonces, viendo esta pequeña tablita de medios graves, nosotros podemos cortar tranquilamente. Si son, por ejemplo, de 12, podemos cortar de 100 Hz a unos 2500 Hz o 2.5K, que esta sería una ideal muy buena para las de 12 pulgadas. Podemos cortar de 150 Hz esperen acá un poquito, a 3500, 3.5K, los de 10 pulgadas, o podemos cortar de 200 Hz a 5K si son de 8 pulgadas, ya que entre más chicas las pulgadas, la frecuencia más baja generalmente suele bajar. Es decir, que nosotros, tanto en el subgrave como en el medio grave, nosotros vamos a tener unos cortes muy precisos. Y lo bueno de todo es que, como se llama podemos trabajarlo muy bien. Y en el tweeter, si dependiendo qué clase de driver es, y más si es de titanio, nosotros podemos poner de que corte de 2500 kHz hasta los 30 kHz que reproduce el equipo. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros, si tenemos un seteo muy similar a es decir, subgraves, medios graves y driver de titanio, correspondiendo a un trío de 3 vías, vamos a tener un equipo muy bien cortado y muy bien trabajado. Esto significa de que este aparatito nos va a servir muy bien para este tipo de sistemas. Bien, este es el segundo ejemplo de un trío de 4 vías alimentado con este equipo. En este caso contamos con el mismo subwoofer de 15 pulgadas o de 18 pulgadas,
medios graves, que pueden ser de 8, de 10 o de 12, y ahora lo que se agrega va a ser un canal más. Es decir, que nosotros vamos a tener cornetas fenólicas, que solamente que no reproducen frecuencias altas, y vamos a tener un super Twitter. Digamos que manteniendo todo este esquema, nosotros vamos a poder colocar, como se llama tranquilamente, sin mayores combinaciones, nuestro equipo de lo que sería graves y medios graves intacto. Lo que varía sí acá sería más que nada la parte de los medios. ¿Esto qué significa? De que nosotros tenemos que colocar este canal, vuelvo a insistir, vamos a tener los drivers fenólicos y los super twitters. Los fenólicos nosotros directamente no los vamos a cortar arriba porque como tiene su propio límite, digamos unos 5000 o 6000 Hz, vamos a, ¿cómo se llama Se van a cortar solos, por decirlo de una manera. Lo que sí nosotros vamos a agregar a este canal va a ser un capacitor de 2,2 faradios para cortar el super Twitter como corresponde. Y en este caso nosotros vamos a completar nuestro sistema de trío de 4 vías. Todo cortado y todo muy bien sincrónico. Este equipo básicamente sería como el equipo de Guillermo de la MEA.